Esta Pues bien, conferencia comenzará a grabarse. en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia una vez más a estos webinars. Que ya sabéis que como grupo, como Tax Economistas y Abogados, nos gusta realizar e invitar tanto a clientes de la casa, de nuestros despachos, como también pues, a empresas que aún no habéis tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. En este caso vamos a hacer un webinar de temática puramente laboral y de un tema que es bastante novedoso, que salió a raíz pues, del ya mencionado 1000 veces COVID, que es el tema del teletrabajo. Ya sabéis que salió una normativa, un real decreto, que regula la ley del teletrabajo. Son 43 páginas, por lo tanto es súper denso, pero además siempre quedan lagunas, ¿no? Que hoy intentaremos pues, resolver. El teletrabajo, esta normativa, es obligatoria tener un reglamento para aquellas empresas que hacéis un mínimo, o vuestra plantilla, vuestros empleados, un mínimo del 30% de teletrabajo. Entonces, hoy esto os lo explicarán muchísimo mejor que yo, por supuesto, Josep María Marsillo, que es abogado laboralista de Tax, y Amanda Riera, que es asesora laboral de Tax también. Estaremos aquí en Barcelona hoy. Por lo tanto, os dejamos con ellos. Haremos esta presentación en un primer bloque, ¿vale? Que veréis las diapositivas que tenemos en pantalla. Y luego, lo que haremos es vía chat, que ya lo tenéis en estos momentos habilitado, podréis hacernos todas las preguntas que consideréis, ¿vale? Al finalizar su exposición, Irena, mi compañera, que está en Figueras, os va a leer todas las preguntas que tenemos en el chat y Amanda y Josep María pues les darán, intentaremos dar respuesta. El tiempo del chat serán unos 20 minutos más o menos, por lo que si queda alguna pregunta por resolver, nos la enviáis después por mail, ya os diremos dónde e intentaremos darle respuesta, ¿vale? Algunas empresas sí que nos habéis enviado ya preguntas que quedan resueltas, lo hemos estado revisando durante la exposición y si hay alguna duda, alguna consulta, también vía chat lo resolveremos. Sí que os voy a pedir un favor, por favor, que mantengáis los micros silenciados para evitar todas las interferencias que sean posibles y esto, lo que hemos dicho al principio. Gracias por asistir y al final de la mañana recibiréis el vídeo, ¿de acuerdo? Todo vuestro. Muy bien, gracias Raquel. Bueno, bienvenidas a todos por estar aquí una vez más. Espero que sea útil este webinar, seguro que sí. Y bueno, vamos a hablar, como ya ha dicho Raquel, de esta temática novedosa y no tanto, digamos que ha tenido más potenciación con el COVID y pues nos centraremos en todos aquellos aspectos que conviene tener en cuenta. Vale, pero bueno, en un primer... Espera un momento, que no sé si funciona algo más. Vale, vale, en un primer momento vamos a hacer un poquito lo que es la descripción. Sí que me gustaría decir que, bueno, como ya sabemos todos, el teletrabajo, en principio, es una modalidad de trabajo a distancia. El trabajo a distancia, pues bueno, es algo que ya existía de hace tiempo. Lógicamente, no siempre el trabajo se ha realizado en el centro de trabajo, en la empresa. Ya de antaño era habitual pues, que se realizara el fruto del trabajo, a lo mejor en el domicilio del trabajador, pero sí que es verdad que con la entrada de nuevas tecnologías, lo que es la regulación del trabajo a distancia pues quedaba obsoleta y hemos entrado en el concepto del teletrabajo, ¿vale? Que no deja de ser un trabajo a distancia, pero con el uso de tecnología, ya sea el móvil, el ordenador, etcétera. Y bueno, como todos sabemos, el teletrabajo pues, nos da esta oportunidad de más flexibilidad en el empleo. También sirve para conciliar pues, bueno, la vida laboral y familiar, ¿no? Como principales aspectos. Incluso se ha llegado a decir que sirve incluso para asentar la población en medios rurales, ¿no? Al final tiene muchas ventajas y también inconvenientes que ya analizaremos seguidamente, ¿no? con Amanda y conmigo. Y luego, bueno, como hemos dicho, esta descripción inicial que conviene precisar, acabamos lógicamente con el trabajo presencial, que no deja de ser el trabajo que todos conocemos que se realiza pues en el centro de trabajo. Bueno, esto un poquito como presentación, ¿vale? Para que todos nos ubiquemos, tengamos estas definiciones un poquito más básicas y podamos empezar ya más con el contenido.
Simplemente también una precisión, ya que el tema del COVID ha sido algo muy recurrente y se nos ha preguntado mucho, que todo aquel teletrabajo que haya sido como una medida de contención, que se haya establecido como medida de contención y para seguir con la productividad a consecuencia de la pandemia, no sigue estos requisitos que están en la ley del teletrabajo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, así que si durante el COVID se ha hecho teletrabajo y no se han seguido alguna de las medidas que marca el decreto, que luego se convalidó mediante un proyecto de ley. ¿Qué más se oye? Entonces, no os preocupéis porque, como decimos, no se aplica ahora ya estamos por suerte, si prácticamente sin pandemia, este trabajo que todas las medidas de teletrabajo en virtud del COVID, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez dicho esto, yo voy a dar paso ya a Amanda, que vamos a centrar ya un poquito más el contenido con todos los requisitos, todos los elementos que conviene tener en cuenta, y luego yo también seguiré con otros aspectos interesantes para que bueno, podamos tener la visión más completa posible y que sea lo más didáctico esta webinar. Pues nada, Amanda, te dejo a ti que continúes. Bueno, buenos días a todos. Sí, como bien dice Marsillo, la intención de este webinar no es más que intentar pues, englobar un poquito toda esta norma en un pequeño resumen que a todos pues, nos quede bastante claro cómo se tiene que proceder, porque al final el COVID ha sido una situación excepcional, se nos obligó, ¿no?, a estar en casa y claro, ahora ha quedado todo como un poquito en el limbo porque hay muchísimo más teletrabajo del que había antes y el teletrabajo está clarísimo que ha venido para quedarse, ¿no? Pero claro, sí que es cierto pues, que necesitaba una regulación y bueno, pues parece ser que ya la tenemos, ¿no? Entonces, uno de los primeros aspectos, yo creo que es quizás el más importante, es el tema de la voluntariedad, ¿vale? Es decir, tiene que ser voluntario pero para ambas partes, es decir, yo como trabajador o la empresa puede querer implementar este teletrabajo, pero si ambas partes no están de acuerdo, no se nos puede obligar. Entonces, esto tiene que quedar súper claro. No puede ser una causa de despido del trabajador, no le puedo modificar sustancialmente sus condiciones de trabajo y es que es lo que quiero decir, es voluntario, ¿vale? Jamás de forma obligatoria. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que este acuerdo se puede hacer tanto en el inicio de la relación laboral como luego posteriormente, es decir, a través del COVID mucha gente ha hecho teletrabajo y ahora que ya estamos en una situación un poquito más relajada parece ser, pues sería el momento idóneo pues, para poder, digamos, dejar estandarizada esa situación, dejar regulada esa situación y que todo quede pactado por ambas partes, ¿vale? Y también es muy importante tener en cuenta que también para ambas partes puede ser reversible en cualquier momento. Evidentemente, si esto queda regulado en un pacto, pues tú como empresario ya puedes definir durante cuánto tiempo vas a establecer este contrato de teletrabajo, que puede ser también de manera indefinida. Y en un momento dado, si la empresa considera pues, que no funciona o que es un modelo de trabajo que no es productivo para ellos, pues puede preavisando y hablando con el trabajador, pues pedir que esta situación pues termine, ¿de acuerdo? Otro aspecto, y es donde vamos a, por lo menos voy a centrar yo parte de mi exposición, es más en el tema de los aspectos formales, qué contenido tiene que tener este anexo, que es realmente donde recaen la gran mayoría de las preguntas que teníamos, ¿no? E intentaré daros pues, la mayor de las soluciones, ¿no?, que sean posibles. En cuanto a aspectos formales, lo más importante es que tiene que estar hecho por escrito, formalizado, firmado por ambas partes, ¿de acuerdo? Y que se tiene que hacer antes de iniciar esta prestación de trabajo pues, a distancia. Otra de las cosas que es muy importante es entregar una copia a los representantes de las personas trabajadoras en caso de que las haya y además también tiene que estar enviado y comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal, al SEPE. Siempre tenemos un periodo de 10 días para poder comunicarlo. Es muy, muy importante, sobre todo, que tanto la comunicación al SEPE como el contrato o el anexo por escrito se hagan antes de iniciar esta relación. En caso de que ahora mismo haya gente en plantilla que ya esté utilizando este modelo de teletrabajo,
pues intentemos regularizarles la situación lo antes posible, porque es un hecho que de no tenerlo cubierto, pues puede recaer en una sanción. Entraríamos entonces en la parte de lo que sería el contenido mínimo obligatorio, que es realmente qué tiene que tener este teletrabajo, qué tengo que poner, qué es obligatorio para mí como empresa regular, es obligatorio pagarle. Todas estas preguntas, que son las que normalmente y frecuentemente tenemos por parte de nuestros clientes, ¿no? Pues hemos intentado aquí resumirlas para que todos intentéis tenerlo un poquito claro y tengáis una serie de ítems a los cuales agarraros para hacer estos anexos, ¿no? En primer lugar, el tema del inventario de los medios, es decir, portátiles, sillas, mesas, cualquier aparato electrónico, teléfono, ratones, todo esto tiene que quedar reflejado en este anexo de teletrabajo, tiene que haber un inventario de medios y sobre todo, yo creo que es lo más importante, especificar quién es el propietario de estos medios electrónicos, que, repito, no es obligatorio que la empresa lo dé, ¿de acuerdo? No tiene la obligatoriedad de decir, tengo que darle un ratón, tengo que darle un teclado, tengo que darle un portátil, evidentemente no, pero también es cierto que tenemos que estar un poco abiertos de mente, ¿no? y hablar con el trabajador y pactar esas condiciones para que luego no haya lugar a dudas. También tenemos que dejar muy claro y muy especificado el hecho de las reparaciones, actualizaciones de software, todas estas cosas, ¿no? O renovación de se me ha estropeado el portátil, ¿qué hacemos, no? Pues todas estas cositas son las que tienen que quedar muy bien reguladas porque sí que es cierto que luego da lugar, ¿no? A malos entendidos entre empresa y trabajadores. Otra de las cosas que también se suele preguntar muchísimo es el tema de la enumeración de los gastos, ¿no? Es decir, yo como empresa tengo la obligatoriedad de pagar internet, electricidad, agua al trabajador por hacer teletrabajo. Volvemos a la primera diapositiva que os he enseñado. El teletrabajo es voluntario y es voluntario para ambas partes. ¿Obligatorio? Bueno, en caso de que el convenio colectivo, cierto es que hay convenios colectivos que ya establecen un gasto fijo, el cual la empresa pues tiene que abonar, ¿no? Pues como gasto de teletrabajo, en aquellos casos en que no lo establezca, no es obligatorio. Cierto es que el trabajador puede decir, ostras, tengo unos gastos añadidos. Bueno, pues tú como empresa te tendrás que sentar con él y pactarlo. Cierto es también que tendrá una reducción en sus gastos, por ejemplo, de desplazamiento diario. Entonces son cosas que al final entre empresa y trabajador tenéis que quedar de acuerdo y ver realmente qué beneficios y qué perjuicios puede tener y sopesarlo. Otra de las cosas importantes es, y que tiene que quedar reflejado en el anexo de teletrabajo, es el horario. El horario en el cual tienes que estar disponible. Es decir, ¿qué horarios de conexión tengo? Porque evidentemente el hecho de que tú estés en casa trabajando con un ordenador, para el empresario, ostras, es difícil de controlar, saber cuándo te has conectado, cuándo no. Entonces, en ese anexo de teletrabajo nosotros podemos poner un horario flexible de conexión, de decir, pues, oye, no tiene por qué ser de 9 a 6 con una hora en medio para comer. Puede ser un horario, una franja horaria, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Aquí, evidentemente, tienes que decir luego qué porcentaje, qué distribución del horario vas a hacer o tenerlo más o menos especificado, pero evidentemente es muchísimo más flexible que a lo mejor en el trabajo presencial, ¿de acuerdo? Luego, otro de los aspectos muy importantes también es saber si realmente es 100% teletrabajo o no. Y en ese anexo tiene que quedar especificado, es decir, ostras, pues yo como empresa a lo mejor pacto con mis trabajadores que un 70% de la jornada es de teletrabajo y me reservo el otro 30% pues para que vengan 2 días a la semana a la oficina pues para poder tener reuniones, para poder calendarizar algún tipo de reunión con un cliente o alguna actividad, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que dejarlo muy claro antes de firmarlo porque evidentemente una vez lo hayamos firmado, todo lo que no quede establecido pues puede dar lugar pues a reclamaciones, a malentendidos con los trabajadores y lo que queremos hacer es intentar evitarlo y que para todos sea un beneficio, porque realmente el teletrabajo de cara a, yo creo que a muchísimos trabajadores es un beneficio, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa, yo creo que esto también
es muy, muy, muy importante porque da lugar, y aquí yo creo que es un tema bastante sensible. En el anexo de teletrabajo, de la misma manera que tenemos que poner que el centro de trabajo al cual están adscritos es, pues, en este caso, pues el de la empresa, la oficina, la dirección donde se ubique la oficina, el centro de actividad, también hay que poner en qué lugar va a trabajar esta persona. Porque no olvidemos que esta persona va a tener un portátil. ¿Esto qué significa? Que esa persona, igual que puede trabajar en su domicilio habitual, puede que se marche a su segunda residencia. Pues bien, todo esto tiene que quedar regulado, de entre otras muchas cosas, porque la Ley de Prevención de Riesgos te obliga y obligará a la empresa a que, ostras, tú al final estás ubicando al trabajador en otro sitio y yo tengo que hacerle la prevención de riesgos laborales y ver si realmente el sitio donde está trabajando es apto o no. Y por tanto, el trabajador tiene la obligatoriedad de decirme dónde va a trabajar. Esto no significa que si el trabajador te dice voy a trabajar en mi casa, no pueda marcharse nunca a su segunda residencia, imaginemos, pues 2, 3 meses. No, esto no significa eso, pero sí que es verdad que en caso de que lo quiera hacer, hay que hablar con él y decirle, escuche, si usted va a hacer esto, como mínimo, infórmeme, notifíquemelo, porque a lo mejor la empresa de prevención de riesgos lo tiene que tener en cuenta y sobre todo porque esto nunca pasa hasta que pasa. Es lo que le digo mucho a mis clientes, pero en el transcurso de un movimiento de su residencia habitual a su segunda residencia tuviese un accidente laboral o pasase cualquier cosa con el equipo informático que nosotros hemos dado, ¿quién responderá delante de esto? Porque al final usted tenía que estar en la calle Sita en tal sitio y no está. Está en otro sitio durante su jornada laboral. Entonces, todo esto intentemos que no queden estos resquicios porque pueden dar lugar después a problemas graves a nivel de inspección y a nivel de mutuas, a nivel de prestaciones, tanto para los trabajadores como para la empresa. ¿De acuerdo? Otra de las cositas que tenemos que tener muy claro es, yo como empresa, en el momento en que formalizo un contrato de un anexo de teletrabajo, no significa que como yo tengo un portátil allí en casa de mi trabajador está trabajando en su casa, tiene disponibilidad 24 horas. Esto no significa eso, ni muchísimo menos. ¿A qué me quiero referir? Si nosotros como empresarios queremos hacer una reunión, queremos concertar una reunión, perfecto, pero hay que preavisar. De la misma manera que tendré que preavisar 24 o 48 horas antes de, oiga, mañana hay una reunión, oiga, mañana tiene usted que venir a la empresa. ¿Por qué? Porque al final yo no puedo cambiar y contar con que mi trabajador está 24 horas conectado y a mi disponibilidad. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante que todos lo tengamos claro y que todos, esto en el anexo, pues tan sencillo como decir, escuche, usted puede ser que en algún momento sea requerido por la empresa, pero que sepa que como mínimo pues tendrá ese plazo de 24 o 48 horas pues, para ser avisado. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que tiene que quedar establecida y que Marsillo entrará muchísimo más en el tema será el medio del control empresarial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la empresa en el momento de formalizar el anexo tendrá que especificar qué medios va a utilizar pues, para poder controlar las conexiones, para poder controlar la protección de datos, para ver si el trabajador cumple o no cumple con el registro horario y todas estas cositas. Marsillo luego entrará muchísimo más en profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, otra de las cosas, pues por ejemplo, tema de dificultades técnicas. En el momento en que se nos pueda estropear un portátil, en el momento en que nos pueda fallar el servidor, ¿cómo actuamos como empresa? Esto la empresa al final tendría que tener inclusive una especie como de reglamento interno, ¿no? En el cual especificará todas estas cosas. Si realmente yo voy a hacer un anexo de teletrabajo a toda mi plantilla presente y futura, tendré que tener todos estos aspectos bien regulados y más si son de forma generalizada. Cierto es también que el anexo de teletrabajo es individual. Realmente es como un contrato laboral, una parte de ese contrato laboral. Entonces, es muy individualizado. Cada caso es un mundo y al final tienes un poco pues, que ir pactando. ¿Que puedes pactarlo de forma colectiva para todo el mundo y que todo el mundo lo utilice de la misma manera? Perfecto. Pero quizás hay situaciones pues,
específicas en cada empresa que necesitan de una regulación mayor, menor, más control, menos control, más flexibilidad horaria, menos, no tienen los medios informáticos como para poder teletrabajar, pero le interesaría. Entonces, todas estas cositas de forma individual probablemente se pactan mejor. Y lo más importante también es establecer qué acuerdos, digamos, la duración de este acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque si yo establezco como empresa una duración indefinida, bueno, pues es una duración indefinida del contrato de teletrabajo, pero también es verdad que en el momento en que yo quiera disolverlo, probablemente pueda tener un malentendido con el trabajador y tendré que pactarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que yo vaya haciendo pactos o anexos de teletrabajo con una duración de un año. Bueno, también es cierto que eso administrativamente conlleva muchísimo más trabajo al final. ¿Por qué? Pues porque cada año yo voy a tener que hacer una prórroga o una innovación de este contrato de teletrabajo. Que también es cierto que cuando son empresas que establecen por primera vez el teletrabajo, que realmente no saben cómo va a funcionar su plantilla y si realmente se va a moldar todo el mundo a este modelo, a este nuevo modelo, ostras, pues igual es conveniente hacerlo en cortos plazos, un año, 2, ver cómo funciona, poder revisar cada caso, poder decir, ostras, pues mira, con usted esto no va a funcionar, o oiga, mire, con usted sí, se lo damos de forma indefinida porque tiene que conciliar su vida familiar, porque tiene una dificultad añadida, etcétera, ¿no? Entonces, intentemos siempre que todos aquellos aspectos, todas aquellas dudas, pluses, etcétera, que nosotros tengamos en nuestra cabeza, intentemos trasladarlas, redactarlas, dejarlas plasmadas en estos anexos. Porque todo esto, contra más grande, más extenso sea este pacto de teletrabajo, menos problemas nos va a conllevar el día de mañana. ¿De acuerdo? En cuanto a derechos que tendrán las personas trabajadoras, doy paso a mi compañero Marsillo, que él nos explicará un poquito a nivel de derechos y obligaciones si cambia o no algo respecto a un trabajo presencial. Muchas gracias, Amanda. La verdad que bueno, ha hecho una exposición exhaustiva de todo lo que debe contener el acuerdo de teletrabajo y ya eso es mucho, porque efectivamente si regulamos de forma detallada todos estos puntos que debe contener el acuerdo, evitaremos pues muchas controversias en el futuro. Bueno, ya centrándonos un poquito en otros elementos también interesantes, en este caso el de los derechos de las personas trabajadoras, como es evidente, tampoco voy a decir cosas tópicas, tienen los mismos derechos, no vamos a quedarnos simplemente en eso está más que claro, ¿no? Que tienen los mismos derechos, pero habría que especificar quizá un poquito más cuáles son esas características propias de los derechos que puede tener una persona que está en teletrabajo a diferencia de una persona que tiene pues un trabajo presencial. Hay elementos obvios, ¿no? Evidentemente tiene el derecho a la misma retribución, el derecho, lógicamente, a la carrera profesional, a la promoción, es decir, todos los derechos que están recogidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores que tiene cualquier trabajador, funciona igual. Y evidentemente también las mismas obligaciones, que esto es importante y luego lo remarcaremos. Entonces, haciendo un poco de incidencia, cómo se circunscriben más estos derechos a una persona que teletrabaja, hay peculiaridades. Por ejemplo, podríamos hablar de uno básico que es el mantenimiento de los equipos. ¿De acuerdo? Como ha dicho Amanda muy bien, estas personas pues tienen unos equipos informáticos, por eso es teletrabajo, como hemos dicho al principio, porque desarrollan esta prestación profesional en este régimen. Entonces, creo que es muy importante destacar que también sería bueno ponerlo en el acuerdo de teletrabajo, el tema del mantenimiento de los equipos, ¿no? Y también creo que es también bastante importante respecto a derechos del trabajador todo el tema de la prevención de riesgos laborales. Contemplemos que un incumplimiento de prevención todos sabemos que provoca muchos dolores de cabeza a la empresa. Pueden haber accidentes de trabajo y luego, lamentablemente, pues ya sabemos que eso se puede traducir en sanciones de la inspección, incluso en demandas de daños y perjuicios, recargos de prestaciones. Es
un sinfín de problemas. Por tanto, hay que ser muy riguroso también con la prevención de los riesgos laborales. No pensar que como, bueno, es que este señor lo tengo en su casa teletrabajando, pues este trabajador no necesito en este sentido ser demasiado severo. Sí, habrá que hacer una evaluación de riesgos de la misma manera que se hace en el trabajo presencial. Incluso lo que se viene a decir es que si por parte del servicio de prevención o del técnico de prevención se entiende que sería bueno visitar el lugar de trabajo, pues evidentemente hay que pedir permiso. Si es el domicilio hay que pedir permiso a la persona trabajadora, y si no quiere, pues no se va a ir. Pero es importante, sobre todo, remarcarlo, que se haga una correcta evaluación. Si no quiere, pues si no se visita por parte de un técnico el lugar de trabajo, pues generalmente se hará una serie de cuestionarios para ver cómo son las condiciones y si hay que tomar medidas correctoras, pues lógicamente se deberán llevar a cabo. Por eso es tan importante, como también ha dicho Amanda, especificar el lugar donde se va a desarrollar ese trabajo, porque lógicamente también se ha hecho una evaluación específica en relación a ese lugar de trabajo. Y luego veremos incluso aspectos interesantes, comentaremos incluso alguna sentencia que ha dado por bueno el despido disciplinario en el caso que el trabajador no estaba desarrollando sus funciones en el puesto de trabajo que decía que estaba. Por eso la importancia de todo esto, ¿vale? Lógicamente, en cuanto a derechos, pues también tiene cierta importancia todo el tema de los horarios, que tiene que regir. Evidentemente, el trabajador tiene algo más de flexibilidad en el teletrabajo, pero las mismas obligaciones. Ya veremos ahora un poquito más adelante cómo funciona el tema del control. Pero vamos, básicamente lo que sí que es importante con estas peculiaridades es que entendamos que existe esa equiparación, ¿vale? También, pues evidentemente, en lo que son los derechos colectivos, es decir, si una persona que teletrabaja, pues lógicamente quiere participar para ser representante legal de los trabajadores, quiere ser, pues eso, ¿no?, miembro del comité, quiere tener esa función, evidentemente eso hay que respetarlo de todas, ¿no? Y hablaremos ya seguidamente un poquito más adelante de otros derechos que están relacionados con el uso de los medios digitales y que eso es importante, muy importante en el tema del teletrabajo y cómo se conjuga ese derecho que tiene el empresario al control empresarial, que como todos sabemos, el empresario tiene el poder de dirección y por tanto puede controlar cómo se está realizando el trabajo. En un trabajo presencial eso es mucho más fácil. Podemos ver si la persona está realizando bien o no está realizando bien el trabajo, pero evidentemente en el trabajo a distancia eso, el control se difumina. Entonces, aquí habrá que ver cómo se conjuga ese derecho a la intimidad y a la dignidad que tiene el trabajador con el derecho al control empresarial, ¿no? Creo que también es un tema de derecho-obligación bastante importante. Que todo al final, ¿vale?, tiene que ver con el tema del impacto, del impacto tecnológico, ¿de acuerdo? Hemos dicho que al final, pues ese control que puede ejercer el empresario muchas veces es demasiado amplio, en el sentido de que se puede pensar que por el hecho de que tengas a esa persona pues, en teletrabajo, pues hay esa facultad de que en cualquier momento le podamos exigir alguna tarea o que no tenga pues esa, a diferencia de un trabajador presencial, pues que el empresario se deslimite más y que se piense que existe ese derecho mayor. Esto hay que ponerlo muy en relación con otro derecho muy importante, hablando de derechos, que es el derecho a la desconexión digital, un derecho que, bueno, antes no se hablaba y surgió por primera vez con la ley, con una ley que no es una ley laboral precisamente, la
es la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo cual no deja de ser curioso, pero que salió pues, por primera vez con esta ley orgánica y este derecho a la desconexión digital tal vez sea uno de los, ya no del teletrabajador, del teletrabajador, por decirlo así un poco en general, ¿no? Pero con más incidencia en el ámbito del teletrabajo, ¿vale? Y veremos un poquito, pues que como hemos dicho, se debe respetar en todo grado el derecho de desconexión digital, en el sentido que, como hemos dicho anteriormente, lo ha comentado muy bien Amanda, debe ponerse en el acuerdo de teletrabajo un horario con unos tiempos de descanso y, evidentemente, el empresario, igual que el trabajador, respetará esos horarios, la empresa también debe hacerlo, ¿vale? Esto es un poquito el derecho a la desconexión digital y que únicamente me puedan estar pues, recabando, me puedan establecer un mandato siempre en los momentos en que yo estoy en el horario de trabajo, no en otros momentos, ¿vale? Esta es la función, el elemento básico de lo que es el derecho a la desconexión digital, que es cierto que en el futuro, pues supongo que la jurisprudencia lo irá modulando, pero me parece que en el ámbito que tocamos es algo muy básico, ¿de acuerdo? En el tema este del derecho a la desconexión digital, comprobar siempre que el convenio colectivo que tengáis de aplicación, ¿de acuerdo?, no establezca algún tipo de medida. Como veremos seguidamente, tiene que haber una política en materia de desconexión digital y lo normal, si existen representantes de los trabajadores, es negociarlo con estos representantes de los trabajadores, ¿de acuerdo? Esta política obligatoria en materia de desconexión digital, al final, con diferentes mecanismos, lo que va a procurar, una vez más, es que se respete al trabajador los tiempos de descanso y que no exista este estrés tecnológico, porque de la misma manera que al principio de la exposición hemos hablado de las ventajas del teletrabajo, podríamos decir que la desventaja pues, podría ser este estrés tecnológico, sobre todo, que puede sufrir el trabajador como principal elemento y mediante esta política de desconexión digital que servirá, por tanto, para ayudar en que no se produzca ningún tipo de estrés, ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, dentro de esta política de desconexión digital, aunque ya se establecerá en el acuerdo de teletrabajo, pues habrá que establecer las líneas maestras, de alguna manera, de establecer, pues, por ejemplo, que evidentemente los acuerdos de teletrabajo pues se ponga exactamente cuándo y cuándo no se podrá pedir al trabajador que realice sus funciones. Evidentemente también se podrán incluir situaciones de fuerza mayor, excepcionales, que hagan lógicamente que se pueda tener que acudir al trabajador en un momento en que en principio tendría que estar desconectado. Eso es evidente. Pero en todo caso es un elemento importante esta política de desconexión digital que luego se traducirá en el acuerdo de teletrabajo. Hemos puesto, para que tengáis unas ideas, algunos ejemplos, ¿no? Que algunas empresas pues grandes, sobre todo quizá más en el extranjero, pues ya han implantado dentro de lo que es esta política de desconexión digital, tema de política de apagado de luces, ¿no? En el sentido de que a partir de ciertas horas pues no tienes ya posibilidad de acceso a utilizar los medios, los correos diferidos, que puede ser que bueno, al trabajador solo le llegue el correo en el momento que está en su jornada hábil, no en otro momento. El tema de las alertas de pantalla, que la persona que está enviando un correo sepa que está fuera de su horario de trabajo y que, por tanto, ese correo que está enviando puede estar infringiendo un derecho de desconexión digital del destinatario de ese correo, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues, para la otra persona, la que es la destinataria, pues tiene todo el derecho del mundo pues, a no contestar ni correos, ni WhatsApp, ni todo esto fuera de lo que es su horario de trabajo, lógicamente, ¿no? Que es el otro aspecto del derecho.
Entonces, estamos hablando de derechos, ¿no? De estos derechos tan incidentes en el tema del teletrabajo como es el de la desconexión digital, pero, como hemos dicho anteriormente, el empresario tiene el poder de dirección, que está recogido además en el Estatuto de los Trabajadores, lógicamente en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el empresario tiene que poder controlar que se esté realizando correctamente ese horario, porque es más difícil, como hemos dicho, que en un trabajo presencial. Entonces, aquí lo que es importante tener en cuenta es que en ese control empresarial, para que no tengamos ningún problema, se puede realizar, pero en la jurisprudencia habla de unos requisitos básicos, ¿vale? Que cuando hablemos del control a la persona, siempre respetando la intimidad y la dignidad que pueda tener, hay que hacer un análisis de lo que es la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. Son unos conceptos un poco vagos que la jurisprudencia, ahora pondremos algún ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Porque de lo contrario puede ser complicado. Y con ejemplos yo creo que se entenderá mejor. Cuando hablamos de necesidad, es que lógicamente bueno, se puede entender que la necesidad ya es implícita, ¿no? Que la empresa tiene la necesidad siempre de controlar de alguna manera que el trabajo se esté llevando a cabo, ¿vale? Es un requisito que viene, por ejemplo, está más vinculado, imaginemos, no tanto con el teletrabajo, pero imaginemos que una empresa de que tiene muchas pérdidas, que desde que ha implantado el teletrabajo, pues parece que el rendimiento ha disminuido, que los ingresos han disminuido, entraríamos, por tanto, ya en este escenario de necesidad. Aquí hay que hacer algo, aquí está pasando algo, por tanto, ya estaríamos cumpliendo el primer requisito para llevar a cabo ese control, ¿de acuerdo? El tema de la idoneidad. El método que yo utilice para controlar al trabajador, para saber si está realizando o no está realizando el trabajo, pues debe ser un método idóneo, quiere decir adecuado para controlar eso que yo pretendo controlar. Por ejemplo, si yo me pongo a un sistema donde pueda escuchar todas las conversaciones del trabajador, eso no es un método adecuado, ¿vale? Si yo quiero controlar si el trabajador pues, está realizando ese trabajo, quizás sea más idóneo un sistema que me permita controlar pues, si hay actividad en el ordenador y no, por ejemplo, pues poner una cámara escondida, ¿no? A través del ordenador, que a lo mejor sí que controlo si está trabajando, pero no es el método más idóneo, lógicamente. Y la proporcionalidad, pues bueno, está muy vinculado a que al final esa medida pues no sea demasiado gravosa, ¿no? Aquí hay, bueno, había una sentencia muy famosa de la Audiencia Nacional, por ejemplo, que no tiene que ver con el trabajo, pero para que lo entendáis también, que a los trabajadores y trabajadoras tenían que abrir el bolso cuando salían de la jornada laboral para ver si le habían sustraído algo. Hombre, la empresa pudo acreditar que era una medida necesaria porque parece ser que había muchos robos, que era idónea, sí, porque puedes ver a través de esa medida si ha robado o no, pero no era proporcional, porque lógicamente había otro medio y no tener que estar revisando el bolso. Todo esto también hay que ponerlo en relación con este control empresarial, ¿de acuerdo? Porque aunque la relación de trabajo se basa en esta buena fe, que eso es principal, ¿no? Que todo el mundo confía en que, porque si no ya todo decae, ¿no? Todos confiamos en que el trabajador está realizando correctamente la función. Eso no quita pues, que a veces se tenga que hacer este control y sobre todo respetando, como hemos dicho, todas estas cuestiones que hemos comentado ahora mismo. Seguidamente, para que sea un poquito más práctico y no sea tan aburrido todo esto, hemos especificado unas referencias de interés que empezará Amanda con el teletrabajo en el extranjero y aspectos interesantes de sentencias que, bueno, un poquito lo que explicaré es cómo estos derechos, deberes luego, quebrantamiento, cómo se traduce luego en resoluciones judiciales para que tengamos una visión un poquito más clara. Pues bueno, tú misma, Amanda, te dejo con lo tuyo. Bueno, básicamente me pareció, dentro de
la primera consulta, yo creo que es la consulta de referencia después de cómo hago el contrato de teletrabajo, es en todas aquellas empresas en las cuales tenemos, bueno, pues hay personal, ¿no? que a través del COVID, ¿no? A raíz de la COVID-19, pues se dieron cuenta, ¿no? De que, ostras, yo, persona, por ejemplo, italiana, residiendo en Barcelona, trabajando en Barcelona, me doy cuenta a través del COVID-19 que, ostras, puedo hacer teletrabajo, ostras, me puedo ir a Italia a hacer teletrabajo. ¿Qué afectación tiene esto a posteriori? Es decir, la gente ha perdido un poco el sentido de la Ley General de la Seguridad Social, de ese principio de territorialidad, de cómo afecta al final que un trabajador se marche a trabajar al extranjero, pero para una empresa española. Claro, a través de esto, claro, no hay mucha normativa, el teletrabajo ha venido para quedarse, la ley de teletrabajo regula muchísimos aspectos a nivel formal, a nivel de cómo hacer un contrato de teletrabajo, pero en ningún momento habla de estas casuísticas. Claro, no es lo mismo una persona que trabajando en Barcelona se quiera desplazar a vivir a Madrid, por decir algo, ¿no? Que una persona que es extranjera, que vive, digamos que implanta su residencia habitual en otro país que no sea España, ¿no? A nivel europeo, yo creo que al final tendrá que hacer un marco, una normativa común que englobe todos estos casos de teletrabajo. No sé exactamente cómo lo harán, ¿no? Pero claro, a día de hoy, lo que es la legislación española, todos estos casos es que ni los contempla, porque realmente se basa en lo que llamaríamos principio de territorialidad, y pasados 180 días, si esa persona reside más de 180 días fuera de territorio español y cambia su empadronamiento, deja de ser residente español y, por tanto, no se le permite estar dado de alta en la Seguridad Social. Ya nos hemos encontrado, de hecho, casos en que la Seguridad Social ha hecho esta revisión de oficio y han incluso anulado de oficio las altas de esas personas que han detectado que no residían en España. Entonces, como una medida temporal, sí que es cierto que en España tenemos la figura del desplazamiento, que se ha utilizado muchísimas veces para todos estos casos de teletrabajo, que a día de hoy también se siguen utilizando, ¿no? Pues, ostras, mi trabajador es francés y se quiere marchar allí 2 o 3 meses. Yo como empresa asumo este riesgo, pero no me importa que lo haga. Yo mismo hago que se desplace y yo como empresa digo que va a hacer allí alguna cosa. Cierto es que todo esto tiene también una visión, ¿no? De decir, ostras, cuidado, porque realmente cuando yo hago un desplazamiento a nivel de empresa, estoy diciendo que este trabajador va allí a hacer una cosa determinada. Esa cosa determinada puede ser que vaya a hacer teletrabajo a casa de sus parientes porque va de vacaciones. Claro, es decir, todo esto a nivel de inspección, entiendo yo que cuando vayan habiendo litigios, ¿no? Iremos viendo un poco la jurisprudencia cómo abarca todas estas situaciones, ¿no? Pero a nivel global y en el marco que a mí me interesa, que es a día de hoy, ostras, planteémonos esta situación, es decir, todas aquellas empresas que quieran implantar el teletrabajo, perfecto, pero ojo, teletrabajo en España. Dejémoslo claro y dejémoslo claro sobre todo con el trabajador. Es decir, usted no se puede ir a teletrabajar porque yo me voy de vacaciones y me voy una semana. No. O sea, es decir, todo esto que sea en España. Porque si no, al final, todo esto te puede, pues lo que te digo, que al final, por malentendidos, por un accidente de tráfico, un accidente laboral de cualquier tipo, porque al final, cualquier accidente que él tenga, estando en la modalidad de teletrabajo, es un accidente laboral al final. Entonces, ostras, vigilemos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y como una medida temporal le permitamos residir en otro sitio, pero cuidado a lo que nos podemos enfrentar a nivel de sanciones laborales, ¿no? Esto sí que me gustaría dejarlo muy claro. Por mi parte ya estaría, Marsillo, ya te doy paso para que nos digas un poquito más de litigios y sentencias. Sí, no, interesante porque está en relación con esta cuestión de dónde se realiza el teletrabajo, ¿no? Y el control empresarial. Por no extenderme mucho, porque podríamos estar aquí una hora más hablando, he cogido, para que tengáis algo más de visión, 2 sentencias muy recientes.
del año 2022, uno es de un TSJ del TSJ de Madrid, la sentencia 26/2022. Hablamos de un despido disciplinario, como hemos dicho antes, en base a ese control empresarial, pues bueno, se descubre que una trabajadora, además, una trabajadora con una antigüedad bastante elevada, porque llevaba como en la empresa, pues creo que casi 15 años, con un salario también elevado, 44.530 euros, no había sido sancionada previamente, además, con lo cual, pues bueno, ¿qué se comprobó? Pues que había largos periodos de ausencia de actividad en el ordenador. Eso es lo que se pudo comprobar a través de un perito informático, periodos de larga ausencia de actividad. Pues estos periodos de larga ausencia de actividad, claro, la trabajadora los registró como tiempo de trabajo. Ahora no recuerdo si lo hemos dicho anteriormente, pero dentro de una obligación básica también está la del registro de jornada, evidentemente en teletrabajo. Pues bien, entiende al final, ratifica el TSJ de Madrid una sentencia de la instancia que dice que es procedente el despido de una trabajadora que, aun no teniendo sanciones anteriores, había estado largos periodos de tiempo sin estar conectada en el ordenador cuando había registrado esa jornada. Esto equivale a un quebranto de la buena fe y dan por bueno el despido disciplinario. Por tanto, también muy importante para el trabajador que no se piense que, como yo pues estoy teletrabajando, pues tengo mayor flexibilidad, ¿no? Y a lo mejor resulta pues que pongo inicio de jornada y bueno, voy a poner la lavadora, ahora me voy a comprar condis, luego a lo mejor me voy un rato a la peluquería, ya pongo. Cuidado con estas cosas, porque incluso sin sanciones anteriores, si es un quebrantamiento del principio de la buena fe, que es lo que se está diciendo en estas sentencias, puede dar lugar al despido disciplinario. Hay que tener en cuenta una cosa, es que al darle, digamos, al tener el trabajador más posibilidades de no control, se castiga más ese, digamos, escaparse de sus obligaciones, ¿vale? No es lo mismo que se escape de sus obligaciones quien tiene trabajo presencial, que se está exponiendo, pero no es tan grave, que aquel que puede estar cubierto por la ausencia de control. Luego también, otra sentencia interesante que he encontrado de nuestro TSJ, el de Cataluña, también muy reciente, del año 2021, hablamos también de un trabajador también sorprendente, de una antigüedad muy elevada, 14 de mayo de 1996, con una retribución también alta, es decir, 40.000. La empresa, quiero decir con esto, que se estaba jugando mucho a la hora de hacer este despido disciplinario. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, en principio no hay periodos de desconexión, sino que se estaba realizando el trabajo en otro lugar. Esto la empresa lo detectó con un detective. Pues bien, el acuerdo de teletrabajo se decía que el lugar de realización de ese trabajo era un lugar en concreto. Al realizarse continuamente en otro centro, pues bueno, al final encontraron que pues eso incluso equivalía a ausencias injustificadas y han dado por bueno el despido disciplinario. Por eso también muy importante para el trabajador, y también un poco en relación con lo que decía Amanda del trabajo en el extranjero, que haga el trabajo donde diga que tiene que hacerlo según el acuerdo del teletrabajo, porque de lo contrario también se está exponiendo a una sanción. Pensemos que, lo que hemos comentado antes, la empresa ha hecho una evaluación de su puesto de trabajo del que él ha dicho. Si resulta que está en un lugar donde puede tener un accidente, donde las circunstancias no son adecuadas, se está incumpliendo también al final el contenido de la prestación laboral, y eso puede ser objeto de sanción. Bueno, son dos sentencias que he encontrado interesantes y bueno, si alguien luego las quiere, yo no tengo y las quiere estudiar con más detenimiento, porque también inciden un poquito sobre todas estas obligaciones en el teletrabajo, pues no hay ningún problema. Y bueno, pues sin más, yo creo que podemos dar paso a las preguntas, porque aquí finalizamos nuestra exposición. Espero que se haya podido, que haya sido provechosa y que se haya entendido todo. Pues, bueno, pasamos al turno de preguntas, si os parece.
Bueno, muchas gracias, Amanda y Josep María. Como han dicho, tenéis ya el chat habilitado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues vamos a dejarlo un par de minutos a ver si surgen dudas. Vale, tenemos en el chat, Isabel nos comenta, para contratos anteriores a la normativa, ¿hay que realizar un anexo con todas las especificaciones que se han comentado? Sí, efectivamente, Isabel. Es decir, se tiene que hacer todo, se tendría que hacer una innovación, de hecho, contractual, un poco pues para ver también aquellos aspectos que han cambiado. Sí, sí, por supuesto. No sé si nos preguntas. Mejor alguien está escribiendo. La numeració de costos és només obligatori pels convenis col·lectius que ho especifiquin. Al final, no, a ver, sí que es correcto el tema de decir, bueno, hay que mirarse el convenio colectivo a ver qué establece, a ver si marca alguna retribución mínima que haya que respetar, pero cuando Amanda ha hablado de los costes, lo que estamos diciendo es que eso se prevea, en el sentido de, bueno, si las partes, como al final es voluntario de común acuerdo, han dicho que el coste es 50 euros al mes, que es lo que más o menos consideran que es lo que se va a gastar ese trabajador y lo han pactado así, aunque luego no llegue, pues esa es la manera de pagar los costes. Otra forma podría ser, no, páseme usted exactamente los tickets de compra de papel, de tóner, páseme usted todo esto a tal correo y entonces yo en 3 días le abonaré esos costes. Bueno, son maneras al final de respetar el contenido que marca el acuerdo de teletrabajo, sin perjuicio, como hemos dicho, que si el convenio ya dice alguna peculiaridad, pues habrá que respetarla. ¿Se puede pactar prórroga tácita del anexo si no existe denuncia previa? Se puede pactar prórroga tácita. Bueno, es un acuerdo. Al final, el acuerdo, si acaba la vigencia y las partes lo siguen llevando a cabo, bueno, se entiende que sí, se entiende que es una prórroga tácita. Eso es así. En el propio acuerdo hemos dicho que sería bueno poner, si no me corriges, la duración, ¿no? Precisamente para evitar, yo creo que esto, ¿no? El limbo, ¿no? El limbo en tema de plazos, porque al final, si yo el anexo de teletrabajo lo hago por 1 año, evidentemente entiendo que con una prórroga tácita, perfecto, pero hombre, mejor dejarlo establecido. Exacto, y luego establecerlo y luego ya si hace falta haremos una prórroga y también estipular el tema de la reversibilidad, en el sentido de cuándo, de qué manera se puede volver a la situación anterior al trabajo presencial, por ejemplo. Nos comentan también, teletrabajamos, pero no disponemos de anexo en el contrato, sino de un documento estándar y poco conciso firmado por ambas partes. ¿Este acuerdo sería suficiente? No. No por los temas que comentábamos antes. Al final, ¿es suficiente? Bueno, está comunicado al SEPE, que esto yo creo que es lo más importante. Primero, que esté comunicado al SEPE y segundo, que al final, es decir, el anexo de teletrabajo no es que tenga que tener todos los ítems que yo, por ejemplo, he expuesto. Puede tener más, puede tener menos. Puede ser súper breve y súper conciso, pero hay que tener muy en cuenta que contra más conciso sea, menos información le estamos dando al trabajador de aquello que puede hacer y de aquello que no, y de la misma manera es para nosotros. Entonces, al final, en el momento que haya un malentendido, si mi anexo contractual es súper breve y no me da ningún tipo de información, imaginemos, no hemos puesto quién se hace cargo de si un ratón de ordenador se rompe, pues probablemente al final, como empresa, me toque a mí abonarlo. O cree un conflicto entre empresa y trabajador para ver quién abona qué. Entonces, todo esto es mejor que contra más amplio sea, yo creo, y más especificado esté todo, yo creo que evitaremos muchísimos conflictos.
pues, aparte de que se estaría incumpliendo la ley, porque es un requisito de la ley del teletrabajo que contenga estos puntos, y no lo hemos dicho, pero, por ejemplo, el no respetar estas obligaciones por parte de la Inspección de Trabajo se puede sancionar a partir de 750 euros hasta 7.500 euros, todo el incumplimiento de las formalidades en materia del teletrabajo, con lo cual únicamente, digamos, la dificultad que luego puede existir si hay algún problema para ver cómo lo solucionamos, sino que podría haber una actuación inspectora también si no se ha cumplido adecuadamente todas estas previsiones que hemos estado comentando. También nos preguntan si son contratos anteriores de personas que siempre han trabajado a distancia, por ejemplo, oficinas en una provincia con representante comercial en otra provincia que desarrolla su trabajo en otra provincia. Bueno, a ver, aquí primero hay que distinguir si estamos hablando de trabajo a distancia o teletrabajo, ¿vale? Porque muchas veces a lo mejor el comercial no es que sea tanto teletrabajo, sino simplemente trabajo a distancia, que no está en las instalaciones de la empresa y está trabajando. Pero repito, que creo que Amanda también lo ha comentado al principio, aunque de toda la vida vamos a suponer que vinieran haciendo teletrabajo, por lo menos desde la entrada en vigor de la normativa del teletrabajo se deben cumplir con estos requisitos. Por tanto, habrá que formalizar, aunque en el acuerdo si hace falta se puede decir, no digo que no, oye, que esto ya se venía haciendo desde tal fecha, perfecto, pero vamos a estipular ahora todos los puntos para concretar más ese teletrabajo que ya se venía haciendo y de esta manera cumplir con la normativa y luego, como también ha comentado Amanda, informarlo al SEPE. Vale, también nos preguntan qué material se debe entregar al trabajador. Entiendo que ordenador sí, pero por ejemplo, mesa, silla, pagar facturas de conexión a internet, ¿puede obligar al trabajador a comprar todo esto? Lo que las partes pacten. Es que es lo que las partes, es que volvemos a lo mismo, es lo que las partes pacten, es decir, no te habla realmente de un gasto, te habla del gasto derivado del teletrabajo. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es el tema de internet. Una persona en su casa ya está pagando su acceso a internet, su conexión a internet, pues oye, a lo mejor la empresa voluntariamente decide o pacta con los trabajadores, oye, mira, pues te pago la mitad, vale, perfecto, pero puede ser que no, porque para nadie es un gasto, a lo mejor para esa persona no es un gasto derivado porque ya lo tiene. De la misma manera, el tema del equipamiento. Yo a lo mejor ya tengo una mesa de escritorio, una silla, un ordenador y no necesito nada. Ahora bien, puede ser que una persona esté, pues como comentaba antes, una persona esté interesada en hacer teletrabajo, pero no tenga los medios necesarios y disponibles en su casa como para poder hacerlo. Pues en ese caso, es lo que os decía, los anexos son individualizados precisamente por estos temas. Es decir, cada caso es un mundo y se tendrá que analizar. No puedo hacer un anexo de teletrabajo general para todo el mundo igual, porque a lo mejor una persona, con que solo una persona no tenga portátil y yo se lo tenga que dejar, ya esa persona ya la tengo que dejar aparte y hacerle un contrato aparte. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que sepáis que es un pacto entre ambos, entre empresa y entre el trabajador. A partir de aquí no hay obligatoriedad, no la hay, es decir, es voluntario, es lo que decía antes, voluntario para todos. Yo por seguir un poquito, mira, como decía, ¿se le puede obligar a comprar la taula y cadera? Entiendo que no. Mira, podemos poner un ejemplo. Imaginemos que va el técnico de prevención al final, que en este caso da autorización trabajador para que vaya al técnico de prevención y resulta que la silla no está bien y la mesa tampoco. A lo mejor eso es una inversión muy elevada tenerlo que cambiar y aquí la empresa puede decidir participar en la inversión de esa silla que tenga un respaldo adecuado y la mesa que esté correcta. Por ejemplo, de fruto de esa evaluación a lo mejor tenemos que modificar el pacto. O decir que no. O decir que podría pasar. Exacto. En el caso de una fundación que trabaja en el ámbito social con 11 trabajadores, ¿también sería conveniente realizar los anexos de teletrabajo a los contratos? Siempre que se aplique la relación laboral del Estatuto de los Trabajadores, es decir, un trabajo dependiente por cuenta ajena, el que marca el artículo 1 del Estatuto, es decir, siempre que sea un trabajador y un empresario, entonces
hacerlo. Hay que aplicarlo, claro. Otra cosa es que, evidentemente, un autónomo no, pero si es una relación laboral, siempre. Y hay teletrabajo, que es, creo que lo hemos dicho, que es el 30% por lo menos. 2 días. Exacto, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. 30% en un periodo de referencia de 3 meses, si hace teletrabajo en ese 30%, ya es teletrabajo. Ya es un trabajador que, por tanto, se debe cumplir todo lo que hemos dicho. Y si en el anexo ponemos teletrabajo indefinido, pero la empresa en un momento dado decide que no sea así, ¿se puede modificar o el trabajador se puede negar? Es lo que comentaba Marsillo de la reversibilidad. Una cosa es lo que yo diga en ese anexo y ponga como duración del anexo de teletrabajo, es decir, yo pacto, supongamos, a partir de 1 de octubre de 2022 y de manera indefinida este anexo contractual con una trabajadora, pero tendremos que tener una cláusula que ponga reversibilidad del pacto, es decir, ojo, si por una necesidad imperiosa de la empresa, ¿no?, este contrato o este anexo contractual se tiene que pausar, cancelar o lo que sea, pues ahí tendrá que quedar recogido en el anexo y evidentemente en esta misma frase deberemos también establecer ese preaviso que le daremos al trabajador, por supuesto. Y vamos con la última pregunta. ¿A una empresa del sector público le corresponde aplicar la normativa de teletrabajo laboral o debe aprobar un reglamento específico de teletrabajo? Bueno, a ver, las empresas del sector público pueden tener contratos laborales y pueden tener contratos que no se rigen por el derecho laboral, que viene en el régimen de la función pública. Si al final ese sector público tiene contratos laborales, tendrá que cumplir, repito, lo que marca la ley de teletrabajo, todo lo que hemos dicho hasta ahora, aunque sea también el sector público, lógicamente. Vale, tenemos otra pregunta. Vamos a responder a si os parece. Si tenéis más dudas, nos las podéis enviar por email. La última pregunta es, ¿la empresa puede decir a algunos trabajadores que no pueden hacer teletrabajo y a otros trabajadores que sí? ¿No sería discriminatorio? Bueno, a ver, aquí hay 2 elementos importantes. Lo que hemos dicho, la voluntariedad. Es verdad que si la empresa no quiere, como voluntariedad significa que las 2 partes tienen que querer, pues si la empresa respecto a unos trabajadores desea que no quiere realizar el acuerdo de teletrabajo, pues está en su derecho de no hacerlo. Ahora bien, como también la normativa de igualdad cada vez la tenemos todos más presente, habría que intentar, porque esto es delicado, por lo menos establecer que había algunas variantes o algún motivo, digamos, diferente para negar ese teletrabajo y que en otros empleados que sí se les ha dado el teletrabajo, pues no se da, ¿no? Es aquello que dicen mucho las sentencias de que la igualdad no se puede predicar de situaciones desiguales. Entonces, habría que intentar, por lo menos, pues lo que yo aconsejaría, de no sin más, y a otros sí porque yo lo valgo, sino a lo mejor intentar, oye, mira, que este departamento, pues por sus características, etcétera, pues es conveniente y para otro pues necesito que la gente esté en el sitio atendiendo a los clientes. Algo de este estilo yo por lo menos lo aconsejaría para evitar ningún problema. De igual forma, pues, apunto el tema de, no sería, entiendo, discriminatorio en el sentido de que fuera una persona, por ejemplo, una nueva incorporación. Es decir, al final los anexos de teletrabajo, ojo, si yo necesito un periodo de adaptación de esa persona, de ver cómo funciona, de formarla y de estar por ella, evidentemente esto no sería un acto discriminatorio. Ahora bien, si se lo aplicas a toda la plantilla, menos a 2 personas, sin, repito, justificarlo correctamente, puede dar lugar a una acción legal. Que se entienda un trato discriminatorio, vamos a decirlo así, porque a lo mejor también lo ha pedido por conciliar la vida laboral y familiar y al final es como que estás dando una medida de conciliación, como hemos dicho al principio, el teletrabajo también es una medida de conciliación laboral y familiar, entonces es como que, uy, le estoy dando a unos trabajadores esta medida, a otros no. ¿Por qué? Ahí está, ¿no? Intentar por lo menos justificarlo de alguna manera es el consejo.
Perfecto, pues muchas gracias a todos. Os hemos dejado el email al que podéis enviar las dudas, que es marketing@tax.es. Gracias por asistir y gracias a Amanda y Josep María por la ponencia. Gracias. Muchas gracias a todos. vosotros, como siempre. Hasta luego. Adiós. Adiós.